Bueno, estoy con el doctor Damián Torres, abogado penalista de la provincia de Río Negro. Doctor, encantada de conocerlo y gracias por acceder a esta pequeña entrevista. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos, Ailín, y bueno, a disposición para todo lo que podamos hablar en este momento. Bueno, casualmente hoy que concretamos esta entrevista es el Día Mundial de la Salud. Yo le quiero preguntar desde el punto de vista profesional, ¿usted considera que se garantiza el derecho a la salud en Argentina? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, es una pregunta que me lleva a un concepto muy amplio, ¿no? Porque el derecho a la salud tiene muchísimas variables. Primero, lo que tiene que ver con la salud pública, por un lado, también con la salud desde el punto de vista privado. Argentina, a diferencia de muchos otros países, la salud pública abarca muchísimas capacidad de intervención en aquellas personas que tienen necesidades. Estamos hablando de aquellas personas, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, como un cáncer y que se pueda tratar y demás cuestiones. Es decir, tenemos un Estado que en general, tanto a nivel nacional como a nivel provincias, es bastante intervencionista en cuanto al tema de la salud. El problema que tiene es que intervienen tanto, a veces las intervenciones son defectuosas y sobre todo en esta época de pandemia se vio que en algún punto está poco preparado, o mejor dicho, tiene poca instrumentación, poca capacidad de camas y demás cuestiones que generan algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? El derecho a la salud se garantiza desde el punto de vista que tenemos un Estado intervencionista que habilita a que las personas que no tienen la posibilidad de contar con una prepaga tengan acceso a una prestación de salud. Y eso, cuanto más pobreza hay en Argentina y más problemas hay, más necesidad de la intervención del Estado a la hora de acceder al servicio de salud. Y cuanto más tiene que hacer el Estado para garantizar ese acceso a la salud, es más defectuoso la posibilidad de participar. Por eso vemos en muchos casos que no se alcanzan con los tratamientos, que tenemos profesionales de la salud que en algún punto están pasados de horas de guardia, entonces cuando les llega una urgencia están en situaciones complejas y demás. Veo que cada vez se abre mucho más una brecha entre lo que puede hacer el Estado y los privados, y solamente pocos pueden acceder a los privados y las prepagas. Entonces, lo que veo es que se garantiza el acceso a la salud como un concepto general en concreto, pero veo bastante deficiencia y en este sentido el sistema de salud en una situación excepcional como fue la pandemia demostró que faltaba equipamiento, faltaba personal, se cargó demasiado al personal que estaba en concreto y eso te demuestra que en realidad falta muchísimo. Y además, obviamente que en todo el ámbito privado de clínicas y demás cuestiones, se ve mucho como hay bastante negocio detrás de la cuestión de la salud. Entonces, en resumen, a tu pregunta te diría, sí hay un acceso al derecho a la salud, contemplado el derecho a la salud como una cuestión integral en todos los sentidos. Ahora, el problema que tenemos es que la prestación muchas veces es deficiente y estamos en un momento donde muchísimos profesionales de la salud están viviendo distintos tipos de denuncias por mala praxis y demás, por un cambio de modelo también en el concepto de la salud. Antes teníamos el modelo hegemónico, que era lo que decía el médico, era considerado rajatabla, y hoy eso está cambiando y está generando mucha crisis. De hecho, como abogado penalista que vos me presentabas, lamentablemente tengo muchísimos profesionales de la salud que defiendo por distintas circunstancias. Entonces, creo que hay acceso, pero creo que el acceso es bastante deficiente por muchísimas cuestiones en ese sentido. Así que hay que trabajar para que ese acceso a la salud, que desde lo normativo está, se pueda mejorar con mejores prestaciones, que es lo que sufren muchas personas que van, por ejemplo, a los hospitales públicos, y que no sea tan inaccesible para otras personas acceder a clínicas privadas, prepagas y demás cuestiones.
Bueno, usted mencionaba recién, y me da pie para la segunda pregunta, el tema de que usted está estrechamente vinculado con los profesionales de salud por ser objeto de diversas denuncias. Y me da pie para el siguiente cuestionamiento, ¿no? Planteo. A partir del proyecto de ley y posterior sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se visibilizó, se puso en eje la cuestión de la objeción de conciencia, ¿no? Y aquellos profesionales que se negaban a realizar prácticas abortivas eran perseguidos, escrachados en las instituciones, en las redes sociales y posteriormente desvinculados. Entonces, primero quiero que me comente un caso que usted representó, que fue el del doctor Leandro Rodríguez Lastra. ¿Qué sucedió en ese caso en particular? Y luego, ¿qué es la objeción de conciencia, ¿no? Esto que tanto escuchamos y que por ahí no sabemos bien qué es. Bien, bueno, el caso de Rodríguez Lastra es un caso paradigmático, primero por la fecha en la cual ocurrió y por todo lo que hubo detrás de esa discusión. El caso Rodríguez Lastra es del año 2017, 2 de abril del 2017, es decir, estamos hablando incluso antes del primer debate del aborto en Argentina. Y ese caso, en aquel momento, se lo imputó a Rodríguez Lastra como obstructor de un aborto que venía en curso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Una joven llega a la guardia de Cipolletti, donde estaba Rodríguez Lastra, a las 20 horas de un día domingo, 2 de abril, venía con que había tomado pastillas de misoprostol para producir un aborto, pastillas que se le había dado a un grupo feminista de la ciudad de Neuquén, Grupo La Revuelta. Cuando llega, estaba con fiebre alta, 39,5 grados de fiebre, taquicardia, 110 latidos por minuto, y Rodríguez Lastra le hace laboratorios y salen 17.500 glóbulos blancos. Él da antibióticos, pero también le aplica lo que se llama indometacina. El embarazo era de 5 meses y medio. Esa aplicación de indometacina es lo que disparó toda esta discusión. Lo que planteó la Fiscalía es que esa indometacina lo que vino a hacer es obstruir ese aborto que estaba en curso. Lo que siempre se dijo desde el lado de la defensa es, primero, esta chica estaba en un proceso infeccioso, con lo cual en ese momento había que estabilizar a la joven, a la paciente y después ver. Y además estábamos ante un caso de un bebé, un feto viable. Tenía más de 5 meses y medio de gestación, con lo cual ni siquiera era un aborto, sino que ya era un parto prematuro, con lo que eso implicaba. Bueno, y ahí es donde entró la cuestión ideológica detrás de todo esto. Grupos feministas criticándolo porque fue obstructor de un aborto y así lo reflejaron los medios y demás, y nosotros siempre defendiendo que él lo que hizo fue un acto médico en ese sentido. De hecho, en ese momento Rodríguez Lastra no era objetor de conciencia, para ese entonces no estaba inscrito como objetor de conciencia, que todavía tampoco había tanto conocimiento sobre la cuestión y demás. Así que el caso avanzó, a él lo condenaron, y básicamente la condena lo que dice es, él tenía que garantizar el derecho de la mujer de acceder a ese aborto. Y ahí es donde vino toda esta discusión, hasta dónde se puede prescindir del acto médico, del criterio médico y demás. Entonces, este caso fue paradigmático porque nadie miró los hechos y las circunstancias del caso, incluso nadie vio que la chica ni siquiera fue la que lo denunció a él, sino que fue toda una denuncia política y demás cuestiones. Y terminó esto siendo una discusión aborto sí, aborto no, y con una transversalidad en todo lo que fue la discusión de las leyes de aborto en Argentina, 2018 y luego 2020. Entonces, ese es el caso. Hoy el caso todavía no está resuelto, falta la Corte Suprema que se expida, pero lo que se define acá es si ese derecho, o mejor dicho, lo que hizo Rodríguez Lastra en relación al criterio médico está bien o está mal, y si ese derecho de la mujer de acceder a esa práctica que ella solicitaba era absoluto y puede prescindir del criterio médico. A Rodríguez Lastra se lo tuvo, por un lado, como un médico obstructor por parte de los grupos feministas, y por el otro lado lo tienen como un médico que salvó la vida de la joven, que estaba en un proceso infeccioso, y salvó la vida del bebé. Entonces, es un caso paradigmático de todas las discusiones que se dieron. Ahora bien, a partir de ese caso, y todo lo que pasó y demás, obviamente que yo, y por todo lo que he estudiado y mi condición de abogado penalista y demás, estudié mucho el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y la objeción de conciencia, en realidad, yo siempre digo de que es un mecanismo.
lo que garantizan los tratados internacionales a toda persona es la libertad de conciencia. Cada uno puede forjar su propia conciencia en función de sus valores, de su ética, su convicción o incluso su religión. Y esa libertad de conciencia que nos garantizan los tratados internacionales la podemos resguardar a través de la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué es la objeción de conciencia? Yo te diría que es un instituto o es un mecanismo por el cual podemos resguardar nuestra libertad de conciencia cuando la norma nos exige hacer cosas que van en contra de nuestros valores, de nuestra ética o nuestros postulados religiosos. No es únicamente una cuestión de religión, como muchos lo plantean, sino de libertad de conciencia, que es lo que se contempla. Así que, básicamente, y espero no haber aburrido, pero eso es la objeción de conciencia. Y toda persona tiene derecho a ejercer esa libertad de conciencia y, sobre todo, con la nueva ley de interrupción del embarazo que se dictó en Argentina, todo profesional de la salud que entiende de que esta exigencia de la ley va en contra de esa libertad de conciencia, por ejemplo, ya sea por una cuestión religiosa o porque está convencido de que la vida comienza de la concepción, puede ejercer esa objeción de conciencia que le garantiza la libertad de conciencia. Bueno, por último, clarísimo, fue muy, muy claro. Por último, usted planteó un proyecto o propuso un proyecto de ley de objeción de conciencia. ¿Cuáles son las principales diferencias con lo que está establecido hoy en día en la ley y qué expectativas tiene para el futuro, ¿no? Si esto se va a cumplir o si vamos a seguir así condenando a los médicos que hacen uso de este derecho? Sí, el gran problema que tenemos en Argentina es que la objeción de conciencia no está regulada. Tenemos distintas leyes que hablan de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia. La ley de interrupción del embarazo, la ley de servicio militar, una ley antigua. Para el servicio militar voluntario también habla de la objeción de conciencia relacionado con la persona que no quiere portar armas o que tiene alguna cuestión relacionada con ello. Hay otras leyes también en el ámbito de la salud que reflejan también la objeción de conciencia, pero en ningún lado la legislación argentina establece qué es la objeción de conciencia, cómo se ejerce, cómo se plantea, quiénes la pueden llevar a cabo, en qué ámbitos, cuáles son los límites. No hay una ley marco que establezca la objeción de conciencia. Entonces creo que ese es el desafío que hay por delante, porque además la objeción de conciencia no es solamente para profesionales de la salud. Por ejemplo, un padre dentro de un establecimiento educativo cuyo hijo tiene determinada conciencia que fueron formando por la educación familiar, puede plantear la objeción de conciencia sobre ciertas temáticas que se quiera enseñar. Por ejemplo, que en biología le quieran enseñar a su hijo de que el sexo no se define por, o mejor dicho, de que en realidad tenemos un género y no tenemos un sexo, y que no uno nace varón o mujer en función de los genitales que tenga, sino por una construcción social, por ejemplo, ¿no? Que es un poco de la discusión filosófica de lo que se viene. Un padre puede plantear la objeción de conciencia con respecto a esa enseñanza. Entonces, hasta que no haya una ley en Argentina que establezca qué es la objeción de conciencia y cómo se regula, cada vez que empiecen a pasar estas cosas no vamos a tener legislación y va a quedar a la interpretación de pocos, ya sea de los superiores en los ámbitos de trabajo, de la justicia en los ámbitos de un caso. Entonces creo que el Congreso Nacional tiene el desafío de regular la objeción de conciencia para evitar inconvenientes. Lo que yo armé fue un preproyecto para planteárselo a legisladores de esto, de regular la objeción de conciencia y evitar que esto quede a la interpretación de cualquiera. Hay provincias que están tratando de avanzar en esto, en regularlo en sus provincias, pero creo que en algún momento nuestro Congreso Nacional tiene el desafío de regular la objeción de conciencia. En la nueva ley de aborto, por ejemplo, se habla en el artículo 10º, pero yo la pregunta que me hago es, ¿dónde dice qué es la objeción de conciencia y cómo se ejerce? Bueno, creo que para eso necesitamos una legislación. Hubo algunos preproyectos en el Congreso antes del 2018, pero nunca se llegaron a sancionar. Así que creo que ese es el desafío. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la explicación de los conceptos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias.